Es un gusto volverles a saludar para poder continuar con el desarrollo de nuestras clases. Las diapositivas, así como lo que les señalé el día de ayer, lo estaré ingresando a Classroom en el transcurso de hoy y mañana para que podamos ir acumulando nuestro material de apoyo, mismo que nos servirá a efecto de poder realizar el examen final la próxima semana. En cuanto a la zona acumulada hasta el momento, para que ustedes tengan noción de cuál es su punteo, la estaré subiendo a la plataforma en el transcurso de esta semana. Ustedes ya podrán tener acceso a poder ver sus notas con la suma total de los puntos acumulados hasta el día de hoy en la plataforma habitual de la facultad, nuestra cartelera virtual, que es donde ustedes tienen acceso a poder verificar las zonas acumuladas hasta el momento. Si en algún caso, en alguno de los compañeros tuviera alguna inconsistencia entre la nota que sacó y la nota que se refleje, pues con mucho gusto a través de Miguel podemos ver qué pasó por ahí con su nota. La forma, ya les digo, será a través de Miguel para poder verificar si en algún caso hubiera problema con alguna nota. La nota será publicada, la sumatoria total, en el transcurso de la semana. No les podría decir qué día exactamente, pero sí en el transcurso de la misma. Ok, vamos a iniciar el día de hoy. Denme un momentito para poder compartir la presentación. Ok, el día de hoy nos compete poder platicar un poco sobre las ejecuciones colectivas, la definición y tipos de ejecución colectivas para poder tener mayor claridad al respecto. Bien. Para iniciar es importante que podamos definir qué entendemos por definición de ejecuciones colectivas. Y para el efecto considero que la presente definición se acopla bastante y es bastante sencilla de poderla comprender. Y dice así: la ejecución colectiva es aquel procedimiento en donde existe más de un acreedor. Por eso mismo se denomina colectiva. Puede que exista más de un sujeto al cual se le debe. Los procedimientos que se aplican en Guatemala son tanto para deudores civiles como los mercantiles. Esto derivado que nuestro código no hace diferencia con relación al deudor y a los acreedores, ni con la naturaleza de la deuda. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando podemos platicar o podemos conversar o nos referimos a las ejecuciones colectivas? Nos referimos prácticamente en aquel tipo de relaciones contractuales donde existen varios acreedores y son varias personas las que tienen el derecho de poder hacer el reclamo de un derecho, valga la redundancia, que les asiste. Y por eso es el término colectivo. ¿Cuál es la finalidad de una ejecución colectiva? ¿Qué busca una ejecución colectiva? Previo a responder esta interrogante, es de suma importancia. Perdón, chicos, aquí ingresan. Ya pueden ganar la asistencia, me dicen por ahí. Previo a responder esta interrogante, es de suma importancia mencionar que las ejecuciones colectivas doctrinariamente son verdaderos procesos de ejecución, puesto que su finalidad radica en darle cumplimiento a las obligaciones debidas, respaldadas por un título ejecutivo, pero no solamente por un acreedor, sino por varios. ¿Cuál es entonces verdaderamente la función de una ejecución colectiva? Es responder a esos derechos o a esa obligación que se tiene con los acreedores en cuanto a los derechos adquiridos de estos.
Por eso es colectivo. Tenemos que tener claridad que para llamarle colectivo, por favor, debemos de tomar en cuenta que son varios acreedores. Esa es la clave en las ejecuciones colectivas. Claro que el título nos hace referencia sencilla, pero es importante resaltarlo. ¿Estamos claros hasta aquí, compañeros? Sí, Lick. Excelente. Continuamos entonces. Ya con 2 acreedores es colectivo. Aunque regularmente vamos a encontrar más de 2, pero sí, a partir de 12 acreedores ya se considera una ejecución colectiva. ¿Qué se persigue en los procesos de ejecución colectiva? Como todo proceso de ejecución, el cumplimiento de la deuda u obligación. Eso es como punto número 1. Como punto número 2, determinar qué es lo que le corresponde a cada acreedor, porque no en todos los casos vamos a encontrar que debe de ser dividido en partes iguales. Hay veces que son por porcentajes. Pueden haber 3, 4, 5 acreedores y alguno, dependiendo del tipo de negocio o la obligación que se tiene, puede ser que cada uno se le deba el 10%, a otro el 20%, a otro el 15%, dependiendo del caso. Hay que establecer cuánto es lo que se le adeuda a cada una de las partes involucradas en este adeudo. Y 3, el remate de toda la universalidad patrimonial del deudor para obtener el monto de lo adeudado y distribuirlo entre los acreedores. Para poder cumplir en esta ejecución colectiva con la obligación de los acreedores, muchas veces se tiene que llegar a la necesidad de llegar a rematar todos los bienes del deudor. Esto con la finalidad de poder responder a esas obligaciones. Esto quizás nos viene a la mente mucho que se da en el ámbito bancario. Cuando algún banco tiene alguna responsabilidad con sus acreedores o una empresa que ya no puede cumplir con sus responsabilidades adquiridas y tiene que rematar todos sus bienes para de alguna manera tratar de responder a esas obligaciones que en algún momento determinado pudo haber adquirido. Por ejemplo, me recuerdo en el caso de Bancafé, un caso que todos creo que recordamos, cuando Bancafé quiebra, de alguna manera tenía que responder con gran parte de sus acreedores y tuvo que rematar instalaciones, todo su patrimonio, para de alguna forma buscar subsanar las obligaciones adquiridas en el momento determinado mediante las obligaciones que pudo adquirir durante el tiempo de su existencia. Entonces, es bien interesante, ¿verdad? Y regularmente, aunque pueden ser 2 acreedores, en la mayoría de los casos que nos encontramos en la práctica en este tipo de situaciones, son más de 2. Encontramos 5, 8, 10, 15, 20, y se da mucho en el ámbito mercantil el tema de los procesos de ejecución colectiva. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, que estamos claros. Ok, perfecto. Ahora bien, ¿quién es el juez competente? ¿Quién conoce los procesos de ejecución colectiva? ¿Quién es esa persona responsable que tiene la investidura para poder conocer los casos referentes a la ejecución colectiva? Según nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, esto se encuentra en el artículo 22 y establece lo siguiente: competencia en los procesos de ejecución colectiva. En los procesos de ejecución colectiva es juez competente aquel en cuya jurisdicción se halle el asiento principal de los negocios del deudor, pero cuando no pueda determinarse, se preferirá el de su residencia habitual. Quiere decir que el juez que le correspondería conocer es donde se encuentren la mayoría de los negocios del deudor, o de donde están su mayor movimiento, llamémosle empresarial, llamémosle de esa manera, o donde se encuentre su residencia habitual. Ese será el lugar donde se verá iniciar el proceso y a ese juez nos deberemos referir
para que conozca la causa en el caso de la ejecución colectiva que se busca promover para que se cumpla con la responsabilidad adquirida frente a los deudores. Creo que ahí está sencillo, ¿verdad, chicos? Continuamos. Ahora bien, hay dos tipos de ejecuciones colectivas que debemos de tener claro que existen. Uno es los concursos, que es el voluntario de acreedores. Aquí es voluntaria la situación, en este caso número 1. Ya vamos a ver a cada uno de los dos ya más detenidamente. Y el 2 es la quiebra. Esas son las dos formas en que se puede dar una ejecución colectiva, ya sea por los concursos voluntarios de acreedores o número 2, a través de la quiebra. Son las dos fórmulas, las dos formas en que se puede dar una ejecución colectiva. Ahora bien, ¿qué es el concurso voluntario de acreedores? Es aquel promovido o iniciado por el deudor, por medio del cual se acredita que el deudor, no comerciante, tiene más pasivo que activo, es decir, tiene más deuda que capital. Importante, en este concurso quien lo promueve es el deudor, puesto que busca un convenio con sus acreedores. En el caso de este concurso voluntario de acreedores, es una fórmula mediante el cual el deudor, la persona que debe, llega al punto que se da cuenta que debe más de lo que puede cubrir con lo que está produciendo, y por lo cual inicia este procedimiento buscando llegar a acuerdos que benefician a las dos partes, y sobre todo, él lo que busca es no dejar de cumplir con sus responsabilidades, sino buscar una manera ordenada de no dejar cumplir con cada uno de sus acreedores, posiblemente con esto buscando que no se pueda complicar legalmente la situación del mismo, sino buscar una salida legal y sobre todo ordenada a las obligaciones adquiridas con cada uno de sus deudores. Interesante, ¿verdad? Porque aquí está la voluntad, la buena voluntad de la parte deudora de cumplir con sus responsabilidades y reconocer la situación compleja que puede tener en un momento determinado para poder cumplir las mismas. ¿Alguna duda ahí? Ok, continuamos. Esto lo encontramos regulado en el artículo 347 del Código Procesal Civil y Mercantil, y que dice lo siguiente: proposición de convenio. Las personas naturales o jurídicas, sean o no comerciantes, que hayan suspendido o estén próximas a suspender el pago corriente de sus obligaciones, podrán proponer a sus acreedores la celebración de un convenio. Podrán hacerlo también aun cuando hubieran sido declarados en quiebra, siempre que esta no haya sido calificada judicialmente de fraudulenta o culpable. Interesante, porque nuestro Código Civil, según se nos hace referencia, en el artículo 347 contempla esta posibilidad por la cual el deudor puede hacer un convenio con el deudor, buscando con esto que poder cumplir y subsanar sus responsabilidades en un acuerdo de ambas partes, sin necesidad de judicializarlo como tal, sino que las partes se pongan de acuerdo y poder ir subsanando sus responsabilidades. Eso sí, hace mención también bajo qué características dicho artículo no aplica, ¿verdad? Que nos habla claramente que el mismo no aplica siempre que no haya sido calificada judicialmente de fraudulento o culpable. ¿Qué significa? Que el proceso de quiebra de la empresa o de la persona, en este caso, no haya sido maliciosamente provocada para tratar no cumplir sus responsabilidades como debiesen ser. Entonces es importante tener claro también la excepción que propone el artículo 347 respecto a esta situación.
¿Alguna duda o comentario hasta ahí, chicos? Ok, continuamos. Creo que ya está fácil el tema. Ahora bien, acá nos hace referencia si el convenio es judicial o extrajudicial. Es una duda que puede saltar, ¿verdad? Si es necesidad que ese acuerdo que se dé entre la parte deudora con el deudor debe de ser ya reconocida judicialmente o dentro de un proceso judicial, o si el acuerdo entre las partes se puede dar de manera extrajudicial. Y para esto nuestra ley nos dice lo siguiente. ¿Cuándo es extrajudicial? El convenio puede ser extrajudicial. En tal caso se requiere el acuerdo de todos los interesados en el concurso y deberán celebrarse en escritura pública. Acá nos debemos ver el artículo 349 del Código Procesal Civil y Mercantil. A ver, ¿quién me ayuda leyendo el artículo 349 del Código Procesal y Mercantil? Sí. Adelante, por favor, hay que participar. Adelante, Otto. Convenio extrajudicial. El convenio puede ser extrajudicial. En tal caso, se requiere del acuerdo de todos los interesados en el concurso y deberá celebrarse en escritura pública. Muchas gracias. Eso para que lo tengamos claro. El artículo 349, que está plasmado acá y también lo leyó el compañero, muy agradecido por tu lectura, nos hace referencia entonces a cómo se debe de proceder para que se pueda realizar el acuerdo o el convenio entre las partes de manera extrajudicial. No puede ser simplemente de palabra, ¿verdad? Se debe de celebrar en escritura pública. Quiere decir que debe de apersonarse un notario para poder darle fe de la situación que se está discutiendo y sobre todo del convenio que las partes están llegando para el cumplimiento y la subsanación de las responsabilidades de la parte deudora con el deudor o los deudores. Importante, ¿verdad? Entonces ya sabemos que sí se puede dar ese convenio extrajudicial y cómo se debe de realizar el mismo. Es importante saberlo, que está legislado y que se encuentra normado y que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil lo contempla, porque es una situación que dentro de nuestro ejercicio profesional se nos puede consultar o se nos puede dar. Un cliente puede llegar con nosotros a preguntarnos, mire, Link, y si queremos llegar a un acuerdo, ¿dónde lo plasmamos? ¿Un documento privado, un documento público? ¿Cómo lo hacemos? Entonces usted, como conocedor del derecho, le va a decir, mire, eso se debe de hacer a través de escritura pública. Entonces yo como su notario me tendré que apersonar para poder dar fe, o debe apersonarse un notario para dar fe del convenio que se va a llegar entre las partes. Ahora bien, también se puede dar un acuerdo de forma judicial. ¿Cuándo se da un acuerdo de forma judicial? Para el efecto, veamos. El convenio debe proponerse ante el juez del lugar en que el deudor tenga el centro principal de sus negocios y la solicitud debe contener, además de los requisitos de todo lo escrito y lo establecido en el artículo 350 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien que me lea, por favor, el artículo 350 del Código Procesal Civil y Mercantil? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Artículo 350. Contenido de la solicitud de convenio judicial. El convenio judicial debe proponerse ante el juez del lugar en que el deudor tenga el centro principal de sus negocios y la solicitud debe contener, además de los requisitos de todo escrito, los siguientes. Primero, causas de la suspensión o cesación de pagos. Segundo, origen y monto de cada deuda, fecha de su vencimiento, garantía y condiciones si las hubiere. Tercero, proyecto del convenio, al cual se adjuntará el balance general de los negocios, firmado por el deudor y por la persona encargada de llevar la contabilidad. Cuarto, la nómina de los acreedores
con indicación del domicilio de cada uno de ellos o de sus respectivos representantes legales. Y quinto, 2 copias de solicitud y documentos anexos, una de las cuales quedará en el tribunal y la otra se entregará a la comisión revisora a que se refiere el artículo siguiente. Excelente, muchísimas gracias. Quería que ustedes lo leyeran. ¿Se dan cuenta la cantidad de requisitos que se deben de cumplir? Interesantísimo, ¿verdad? Porque son unos requisitos que la persona deudora, en este caso, debe de acreditar o debe de presentar ante el juez que tenga la competencia de conocer para poder optar a ese acuerdo judicial, para poder llegar a ese acuerdo que busca que se cumplan las responsabilidades, ¿verdad? Esas responsabilidades que tienen los acreedores frente al deudor. Ahora bien, el artículo 348 del Código Procesal Civil y Mercantil nos dice lo siguiente. Denme un segundo, chicos. Un segundito. El artículo 348 nos hace referencia, 1, sobre la cesión de bienes, 2, sobre la administración total o parcial de los activos por los acreedores o por el deudor, bajo la intervención nombrada por ellos. Y, número 3, sobre esperas o quitas o ambas concesiones a la vez. Interesante porque se nos hace referencia a las posiciones que tanto el deudor como el acreedor pueden tener o pueden tomar ante la situación de impago que se está cayendo o el tipo de convenio que se quiere llegar para no caer en esta situación de impago. Si los bienes si se va a hacer una cesión de bienes, si se va a hacer quién se va a nombrar para que pueda administrar los bienes que estén en discusión con el cual se busca cumplir con la obligación o la responsabilidad que tiene el deudor frente a los acreedores, sobre si se espera, si se quitan los bienes o qué se va a hacer ante esas situaciones. Interesantísimo que tengamos claridad en cuanto a lo que establece el artículo 348, porque se nos dicen esas 3 posiciones que se pueden tomar ante la situación que se nos está presentando, tanto para el deudor como para los diferentes acreedores. ¿Surge alguna duda, compañeritos? Ok, tengamos claridad que estos tres puntos son sobre los que puede versar el convenio, ¿verdad? Lo que ellos pueden, los diferentes caminos que pueden tomar al momento de establecer el convenio. Continuamos, pues. Qué bueno que vayamos bien, chicos. Y miren, yo les quiero agradecer una situación ahorita que lo miro. Son los mismos que se conectan siempre todos los días. Ya veo que algunos compañeritos andan ya de cometas o están entretenidos adornando el arbolito navideño o los convenios, los convenios, tengo convenios, o los convivios, pensando en convenios, o los convivios ya los tienen capturados, ¿verdad? Ya cayeron en los brazos de los convivios y ya no les vimos como a 35 compañeritos, ya no los vimos. Entonces yo quiero agradecer la responsabilidad, el compromiso, porque son las mismas caritas que yo miro siempre. Miro a Aidín, que acaba de publicar, miro a nuestro compañerito que hoy no ha participado, pero que siempre es muy participativo, se me va su nombre. Edwin, creo que se llama el compañero. Aquí está Eddie, que siempre saluda. Buenas tardes, Lick, disculpe, es que ando haciendo otra cosita. No tengas pena, Edwin. Edwin, que siempre es muy participativo, y varios compañeros, la compañerita ahí que siempre participa. Entonces, hoy voy a hacer una mecánica. Vamos a buscar la forma. Vamos a ver. Yo quisiera darles un par de puntitos extras por la responsabilidad de siempre estar en clase, porque ustedes son los mismos de siempre. Y para que los compañeros que son cometas no se enojen.
van a ser 2 puntos extras. No van a ser sobre la zona, sino simplemente se los voy a dar a los que son responsables, porque la responsabilidad se debe de premiar. Entonces, vamos a buscar una metodología ahorita. Necesito que me hagan un favor. Cada quien escriba su nombre en el chat ahorita. O diga presente, y les voy a dar sus puntos. ¿Les parece? Solo una vez, chicos. Yo después voy a ver, yo saco el listado ya, yo tengo mi forma de sacarlo. Una vez, chicos, solo una vez. Solo tienen que colocar presente en el chat, Y todos los que están ahorita acá tienen 2 puntos extras en reconocimiento a la responsabilidad, porque eso se debe de valorar. No me parece justo, porque algunos compañeros solo marcan asistencia y no ingresan. Es cierto, al final los que se hacen daño son ellos, ¿verdad? Porque ellos son los que no aprenden. Yo se los he dicho a ustedes hasta la saciedad. Uno no se debe de enfocar solo en ganar el curso. Por supuesto que es un objetivo importante, pero el objetivo más importante es venir a aprender, que es lo que nos va a servir para nuestra vida profesional. Por eso es que a veces las notas son mentirosas. Hay personas que tienen 100, 80, 70, 90, pero eso no indica su nivel de conocimiento. Por ejemplo, aquí hay muchos que tal vez no me van a sacar 100, y puede ser que salgan más o menos, pero yo estoy seguro que la mayoría saben. No siempre una nota refleja lo que uno realmente puede saber. Entonces, en forma de premio, vamos a dar 2 puntos extras. Oíste, Miguelito, si estás por ahí, yo te voy a pasar el listado en cuanto a, usando esta grabación. Voy a verificar los nombres que ahí me van a aparecer. Te voy a pasar el listado y le vamos a colocar 2 puntos a estos compañeritos. Ok, continuamos pues. Estábamos hablando sobre lo que puede versar entonces el convenio, ¿verdad? Que son estos 3 puntos principalmente sobre los que un convenio entre deudor y acreedor o acreedores puede versar. Pero bien, es importante que veamos, espérense chicos que me perdí, aquí está. Que veamos cada uno de ellos. Primero debemos de comprender entonces a qué nos referimos cuando hablamos sobre la cesión de los bienes. El pago por cesión de bienes es una de las formas especiales de pago, el cual consiste en que el deudor, ante su imposibilidad de pagar sus deudas en efectivo, paga otorgando o cediendo sus bienes a los acreedores. Según el Código Civil, en el artículo 1416, establece el deudor posibilidad de continuar sus negocios o de pagar sus adeudos. Quiere decir que nuestra legislación sí contempla la posibilidad en que el deudor pueda responder a sus obligaciones contractuales con su patrimonio, con el patrimonio que puede garantizar o en algún momento utilizar para cumplir parcial o totalmente las responsabilidades que por una u otra circunstancia no pueda cumplir de forma en efectivo en ese momento. Entonces, nuestra legislación sí contempla que, por ejemplo, si la parte no tiene cómo cumplir, puede entregar una casa, un terreno, un vehículo, no sé, un mobiliario o alguna otra situación para cumplir la misma. Asimismo, en el artículo 1417 establece: la cesión de bienes puede ser extrajudicial o judicial. La primera es contractual y la segunda es un beneficio que se concede al deudor de buena fe, que por accidentes inevitables o por causas que no le pueden ser imputadas, suspende el pago de sus deudas o está en inminente riesgo de suspenderlas. Quiere decir que también de manera judicial el juez puede contemplar pertinente que a través del patrimonio que el deudor tenga pueda cumplir parcial o totalmente con la responsabilidad adquirida con sus deudores.
Y hasta cierto punto se puede considerar un beneficio para ambas partes. Una para que no se quede sin recibir nada por el adeudo y la otra parte, la deudora, para que pueda cumplir con sus responsabilidades y no caiga en otro tipo de responsabilidades derivado del impago de sus obligaciones. Interesante, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí, compañeros? Adelante, Lisbeth. Buenas tardes, licenciado. Disculpe la duda. ¿En el área del derecho mercantil se basa más que todo las ejecuciones colectivas o puede ser en el área civil? Y si es así, pues usted me podría dar algún ejemplo. Perdone. Con mucho gusto. Fíjate que esto es principalmente enfocado en el área civil, más que todo y principalmente. Un ejemplo de cuando se da este tipo de situaciones es, por ejemplo, cuando, por ejemplo, hay dos personas o tres personas que eran copropietarias de una empresa o de un negocio o inversionistas del mismo, y la parte deudora, o mejor, un ejemplo más sencillo, por ejemplo, se puede dar donde una empresa recibe varios productos o servicios y en algún momento por situaciones se le complica el poder cumplir sus responsabilidades y debe de pagar la misma con su patrimonio por las causas que aquí estamos viendo. Pero principalmente, aunque se aplica en el área mercantil, es más comúnmente verlo en el área civil. Sí se aplica para las dos, ¿oíste? Ya, es que como al principio usted dijo del caso de Bancafé, la quiebra y el patrimonio, se enfocó más en el área mercantil, entonces por eso yo entré en duda. Pero sí es más civil que mercantil, ¿verdad? Exactamente, pero sí se aplica tanto en el área civil como en el área mercantil. Se puede abrir, y en el caso de Bancafé es un caso bastante interesante y por eso lo mencionaba. Sí se aplica en el área mercantil, derivado a que en el caso de Bancafé tenía acreedores, ¿verdad? O personas que tenían responsabilidad, tenían su patrimonio, tenían inversiones en dicho banco, y en el momento Bancafé tuvo que liquidar su patrimonio para poder cumplir con estas responsabilidades. Realmente el concurso de acreedores como tal, la ejecución en concurso de acreedores se puede dar tanto en el área civil como en el área mercantil, en cuanto a que los dueños de las empresas o negocios o bancos en este caso cumplan con la responsabilidad según los contratos, porque también un contrato puede podría, ¿cuál es la palabra? Exonerar de responsabilidades, en este caso, al banco, por ejemplo, si en el contrato se hubiera plasmado que no había responsabilidades si en algún momento el banco quebrara. Ahora bien, si esto no estaba en contrato, pues obviamente puede haber un concurso de acreedores, de inversionistas, que podrán solicitar que se les indemnice o se pague lo invertido en un momento determinado. Pero por eso ponía yo el ejemplo del ámbito bancario, porque también podría aplicar el caso de acreedores. Recordemos que todo lo que estamos viendo acá en su mayoría aplica para civil y mercantil. Ahí estamos. ¿Alguna duda, compañerita? No, así está bien, gracias. Sí, ya entendí de que empieza en el área civil, pero también se puede utilizar el código de comercio, no solo el procesal civil y mercantil se utiliza ya en el proceso de la vía ejecutoria, ¿verdad? Y ya al final, pues, el código de comercio también se aplica de igual manera, en conjunto. Así es, compañera. Mejor dicho, imposible. Ok, continuemos. Ahora platiquemos sobre la administración total o parcial del activo por los acreedores o por el deudor, bajo la intervención nombrada por ellos. Interesante este tema. Referente a esto, lo que se busca es que se nombre a un interventor para que los bienes se administren de una manera más eficiente. El Código Procesal Civil y Mercantil establece, artículo 529,
intervención. Cuando las medidas de garantía recaigan sobre establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola, aquí dicen qué situaciones, podrá decretarse la intervención de los negocios, podrá decretarse asimismo la intervención en los casos de condominio o sociedad, a los efectos de evitar que los frutos puedan ser aprovechados indebidamente por un condueño en perjuicio de los demás. El auto que disponga la intervención fijará las facultades del interventor, lo que limitará a los estrictamente indispensable para asegurar el derecho de acreedor o del condueño, permitiendo en todo lo posible la continuidad de la explotación. Asegurando el derecho del acreedor, se decretará de inmediato el cese de la intervención. ¿Qué pasa en este caso? En algún momento determinado, las diferentes empresas o sociedades que nos hace referencia acá nuestro Código Procesal Civil y Mercantil podrían verse en una situación de problemas financieros, de ciertos conflictos internos dentro de los socios, y que esto ponga en claro problema o en claro riesgo el pago de las responsabilidades o la misma subsistencia de la empresa o del ente industrial, agrícola o comercial que estuviéramos analizando. Esto derivaría en la preocupación de los accionistas o de los acreedores al momento de ver que se cumplan con sus obligaciones o con los derechos que les asisten. Por ende, se puede llegar al acuerdo judicialmente que se declare un interventor. Esto para velar que la empresa siga funcionando con total normalidad y que se trate de seguir cumpliendo las responsabilidades o llevarlo de un punto de equilibrio, con la finalidad de que sigan cumpliéndose las responsabilidades y que se lograr que se liquide las responsabilidades que él mismo tuviera frente a sus deudores. Esto, por ejemplo, me recuerdo que ha pasado un par de casos donde a través de órdenes judiciales se intervienen algunos negocios con la finalidad de que éste cumpla con sus obligaciones frente a sus acreedores. Pasa en algún caso, lo he visto en materia tributaria, que no es el caso, ahorita estamos hablando de civil y mercantil, pero pasa que en algún momento, por orden judicial, se puede llegar a acordar que mejor se declara un interventor con la finalidad que lleve a un punto de estabilidad al negocio y puedan cubrirse las obligaciones que se tengan que cubrir. Esto es interesante porque se busca que la empresa, ya sea comercial o industrial o agrícola, subsista y que pueda seguir generando y sobre todo cumpliendo sus responsabilidades. Es un tema interesante y sobre todo esto se hace cuando se cree que la situación financiera de este tipo de comercios industriales o agrícolas esté pasando un mal momento por una posible mala administración. Entonces con esto se asegura que se pueda llevar al punto de equilibrio que les digo. ¿Alguna duda con esto? Ok. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. El interventor en esta parte lo fija el juez, ¿verdad? Fíjate que no siempre. En este caso, como es una cuestión privada, puede ser el juez el que determine quién es el interventor o las partes se pueden poner de acuerdo en quién podría ser la mejor opción para poder ser el interventor. Así que podría ser que el juez lo determine o si las partes lo pueden establecer, ellos pueden proponer a quién a entender de ellos es la mejor opción. Excelente, muy bueno. Gracias. Para servirte. Ahora bien, continuemos.
Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos entonces sobre esperas o quitas o ambas? Concesiones a la vez. La esperas es aquel factor el cual consiste en aplazar el pago de la deuda, por lo tanto tener más tiempo para pagar. Y la quita se refiere a un perdón temporal, dando como efecto una disminución del monto adeudado. Este es un acuerdo también que las partes pueden llegar. Imagínense que los acreedores siempre han tenido una buena relación comercial con el deudor y saben que es un mal momento derivado de una cuestión que se salió de sus manos y deciden reducir los intereses o reducir una parte de la deuda y esperar que solo se les pague meramente el valor neto de la mercadería, etcétera. Y también puede ser que decidan que es un mal momento de parte del deudor y que consideren que lo mejor es aplazar el pago con la finalidad de no afectarlo, ¿verdad? Una forma de colaborar. Obviamente, esto también, este tipo de acuerdos, si es de forma privada, igualmente tiene que quedar en escritura pública, y si fuera en el ámbito judicial, pues el juez será el que determine que ese fue el acuerdo en que las partes pudieron haber llegado. Pero están esas posibilidades también, ¿verdad? Que estas dos posibilidades son cuando el acreedor de una u otra forma busca apoyar a la parte deudora, ya sea por una buena relación o porque considere que la situación se escapa de las manos del deudor. Es una situación fortuita y que en ninguno de los casos existe una mala intención. ¿Estamos claros con esto? Ok. Ahora vamos a hablar sobre el procedimiento del concurso voluntario de acreedores. ¿Cuál es el procedimiento para que se dé el concurso voluntario de acreedores? 1. Proposición del convenio. 2. Se dicta el auto que declare el estado de concurso voluntario. 3. El juez señala para rendir un informe de documento del deudor. 4. Se formula la lista de acreedores. 5. Se realiza la Junta General de Acreedores. 6. Se aprueba el convenio si existiera. Y 7. El convenio pasa a cosa juzgada en donde se obliga al deudor. En estos 7 pasos, básicamente, se nos hace ver cuál es el proceso uno a uno de cada paso que se debe de tener o se debe de seguir dentro del procedimiento del concurso voluntario de acreedores. Estos son los pasos que se debe de tomar para que se logre el concurso voluntario de acreedores que hemos estado platicando en la sesión del día de hoy y que se deben de dar uno a uno para que la aplicabilidad del mismo sea correcta. Aquí pregunta Orlando, Lick, ¿esto se puede hacer por la vía extrajudicial? Lo que se puede hacer por la vía extrajudicial es meramente el convenio. Los demás pasos se deben de dar, pero el tema del convenio es lo único que se puede realizar de forma extrajudicial, ¿verdad? Como tal, que ya es la forma de convenir, porque se supone que si se llegó a esta fase, ya que estamos viendo que no se nos quiere pagar como deudores, como acreedores, significa que ya inició una acción de un punto de vista legal. Lo que se puede hacer es que el convenio se puede hacer de una manera extrajudicial, como se los mencioné en unas diapositivas anteriores, pero que el convenio como tal debe de cumplir con ese requisito indispensable que debe de ser en escritura pública. Es la única forma en que se puede hacer un convenio extrajudicial, pero sí se puede realizar el mismo fuera de los juzgados. Ahora bien, si no se logra llegar a ningún acuerdo, será el juez el que determine cuál será el proceso para que el deudor cumpla con su responsabilidad ante el acreedor. ¿Cuánto tiempo lleva más o menos el proceso? Mira, es una buena pregunta. Eso tiene que ver mucho del juez que lleve la causa, el tribunal, el juzgado que lo esté conociendo, y también de la accesibilidad de las partes y de la celeridad que le den, como te repito, en el juzgado. Yo he tenido casos de este tipo, no muchos, en este caso concretamente
exactamente, pero tal vez unos 4 o 5 meses aproximadamente. De 4 a 5 meses los que yo he llevado. Entonces, para contestarle a Orlando, sí se puede de manera extrajudicial el acuerdo, no hay necesidad que sea con el juez. Y para María de Jesús, más o menos de 4 a 5 o 6 meses por ahí es el tiempo que se lleva, llevando cada uno de los pasos. Siempre y cuando no haya COVID, ¿verdad ustedes? Porque cuando empezaron ese tema de los turnos en los juzgados, se puso horrible. Si ya hay una mora judicial importante, con el tema del COVID y que empezaron a haber turnos, fue aún más complicado. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Ahí anoté el nombre de todos. Me va a llegar la listita de las personas que pusieron su nombre. Y yo con mucho gusto les voy a colocar 2 puntos extras. Aclaro, y lo repito, extras. Lo hago el hincapié porque no es con el afín tampoco de perjudicar a los que no se presentan. Ellos sabrán por qué no lo hacen, pero sí de premiar a los que se presentan. Entonces son extras. Los otros compañeros no están perdiendo puntos, sino al contrario, ustedes están ganando 2 puntos extras que como premio a su responsabilidad, dedicación y esmero de estar conectados. Entonces, si no hay alguna otra duda, si no, aquí dejaríamos la clase del día de hoy y nos miraríamos mañana si Dios así nos presta la vida para poder platicar. Ahí estamos, chicos. Que descansen. Es un gusto saludarlos. Bendiciones. Buenas tardes, Lick. Gracias, igual. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz